Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por preferirnos porque ustedes necesitan estar bien informados. El gobierno nacional salió al paso de la polémica desatada por una posible suspensión del torneo de fútbol luego de los hechos de violencia que han cobrado la vida de varios hinchas en los últimos días. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, acaba de descartar esa posibilidad, es decir, seguimos en torneo y vamos al Mundial. Por ahora, ¿no? Es lo que se cree, justamente. Sí. Por su parte, varios alcaldes advirtieron que si se presenta otro hecho de violencia, no prestarán más los estadios. Estamos en cubrimiento especial de Noticias Caracol, tenemos reportes en vivo desde diferentes lugares. Vamos a comenzar con Juan Pablo Gaviria, que se encuentra en la Casa de Nariño y nos cuenta exactamente qué fue lo que dijo el gobierno. Juan, buenas tardes. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a partir del próximo campeonato de fútbol colombiano que inicia a mediados de enero del próximo año, todas las personas que ingresan a los estadios de fútbol van a tener que identificarse con la cédula de ciudadanía y con la huella dactilar. La cédula, este código de barras que está en esta parte de acá, en la parte posterior, va a ser el que va a identificar el historial de la persona y van a permitir entonces tener una mayor identificación de quiénes son las personas que están ingresando a los estadios de fútbol. Esto fue lo que dijo el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. El código de barras de la cédula puede ser el sistema más seguro para que a través de unos sistemas de lectores de huellas digitales establecidos muy fácilmente en los estadios, que son sistemas portátiles, se pueda controlar no solamente la entrada al estadio, sino su entorno o incluso los desplazamientos de los hinchas en todo el territorio nacional. Y frente a la propuesta de Kiko Lloreda, el asesor para la seguridad ciudadana, de cancelar el campeonato de fútbol colombiano, pues fue bastante criticado por parte de Ramón Yesurum, quien es el dirigente de la DIMAYOR en Colombia, y también por parte de Aurelio Iragorri, quien dijo que no se debe suspender. Suspender el campeonato nacional sería un autogol mundial. Me parece otra propuesta absurda del señor Lloreda, lleva dos en menos de 24 horas. La Constitución Nacional es muy clara. Yo no soy abogado ni soy constitucionalista, pero la Constitución le solicita este servicio o le aplica y le obliga este servicio a la Policía Nacional. Finalmente hay que decir que en los últimos 5 años, de acuerdo con el ministro del Interior, se han presentado 31 casos de homicidios entre hinchas, 13 de los cuales ya han sido esclarecidos por la Fiscalía General de la Nación. Información desde el centro de Bogotá con Juan Pablo Gaviria en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo, pero ¿qué piensan los mandatarios locales y regionales sobre la violencia que se está generando alrededor del fútbol colombiano? ¿Qué medidas se analizan en caso de nuevos enfrentamientos entre hinchas? Noticias Caracol habló con varios de ellos y por eso estamos en vivo con Diana Pérez. Diana, ¿qué dicen los mandatarios sobre esta situación de los hinchas y la violencia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Mire, son dos medidas drásticas que tomaron varios alcaldes locales de Medellín, Bucaramanga, de Pereira. Son dos medidas. La primera es que no van a prestar los estadios en caso tal que ocurran estos desmanes, y la segunda es que podrían jugar los partidos a puerta cerrada. Esto fue lo que dijeron. Uno de los primeros en lanzar duras advertencias ante eventuales enfrentamientos entre hinchas del fútbol fue el alcalde de la capital de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien habló antes del partido entre Huila y Medellín. Estas medidas son el cierre de las tribunas, o sea, partido a puerta cerrada, y la no prestación del estadio por parte de la alcaldía de Medellín. En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Santander, Richard Aguilar. Por supuesto, con un desorden más en el departamento ya tomaremos medidas de determinar si se cierran las puertas y prácticamente tendremos los partidos en Santander sin hinchada. Las autoridades en Pereira señalaron que contemplan la posibilidad de no prestar el estadio si se registran nuevos disturbios entre los aficionados. Al alcalde Enrique Vázquez no le tiembla la mano para actuar en un momento que se requiera cerrar el estadio, siempre preservando la vida y la estabilidad de la ciudad. Entre tanto, el secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, indicó que los hinchas que protagonicen desórdenes serán sancionados. ¿Cómo se va a hacer la identificación plena en los estadios del ingreso de estos hinchas para poder luego, en caso de que se presente un hecho de violencia por alguno de ellos, sancionarlo con la prohibición de volver a entrar? Algunos de los mandatarios locales también estudian la opción de prohibir el ingreso de los hinchas con distintivos de los equipos de fútbol a los escenarios deportivos.
Es que mire, por ejemplo en Medellín cuando son partidos tipo A, un clásico nacional Medellín, ponen aproximadamente 1.500 a 2.000 policías, pues es por esto que dicen las autoridades que hacen un esfuerzo bastante grande para que ocurran este tipo de desmanes. En la información que tenemos entonces desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, gracias. Y en medio de este debate nacional por la violencia en torno al fútbol y por el futuro del torneo profesional colombiano, está el dolor de las víctimas. Hoy la familia Contreras reiteró el clamor de justicia por el homicidio del militar retirado y dijo que el papá de alias Toledo está encubriendo a su hijo. Juanita Gómez nos cuenta qué más dicen los familiares de las víctimas. Juanita. Vanessa, pues ellos están muy molestos y muy indignados, aseguran que el papá de alias Toledo en los últimos días con sus declaraciones lo que está haciendo es afectar el proceso y que miente para encubrirlo y protegerlo de la justicia. Entre tanto, acá en la localidad de Engativá, en los barrios de Santa Cecilia y Villaluz, se han intensificado los operativos para tratar de dar con su paradero, aunque algunas versiones, tanto de la comunidad como de la familia Contreras, pues ellos aseguran que Toledo ya no está en la ciudad. La familia Contreras está indignada. Asegura que las declaraciones del padre de alias Toledo para proteger a su hijo son falsas y con ello perjudica el proceso por la muerte de don Pedro Contreras. Así lo explicó su hija Paola. Ellos saben qué hizo el hijo porque este señor, como les digo, tiene información que ni siquiera nosotros teníamos. Entonces, que se dé cuenta que sí sabe que su hijo cometió un delito. Y un delito muy grave, que es acabar con la vida de un ser humano. Por eso les pidió a los testigos del hecho que denuncien. No se asusten, muchachos. Declaren, identifiquen, colaboren, porque hoy fue mi papá y mañana no sabemos quién podrá ser, chicos. Y por nuestros hijos y por el futuro de nuestro país, no debemos tener miedo. Pese a que se han realizado operativos en distintos barrios de la localidad de Engativá y las investigaciones continúan, aún no hay detenciones por este caso. Este no es el único crimen que se ha cometido. Precisamente las autoridades están tras la pista de los jóvenes que agredieron y asesinaron a Carlos Andrés Medellín y a don Pedro Contreras, el exmilitar retirado que fue atacado cuando intentó defender a su hijo de algunos hinchas de Millonarios. Nosotros tenemos las imágenes de las personas que están siendo investigadas. Carlos Andrés Medellín, de 19 años, esperaba su bus de Transmilenio y en este video se ve cómo es agredido. Hoy las autoridades buscan a este joven que tiene cubierta su cabeza y que entra al vagón y llega directamente a pegarle. Luego se ve otro joven detrás de él que participa en el hecho y también lo agrede. Aparece un tercero en escena, con cachucha negra, que emprende la persecución. Segundos después, otros dos jóvenes de cachucha blanca y negra que acompañaban a los primeros agresores aparecen y apoyan el ataque al joven Carlos Andrés. Estos son los 5 de los jóvenes más buscados por las autoridades para esclarecer el asesinato. Otro hombre que se suma a este cartel es alias Toledo, quien estaría implicado en la muerte de Pedro Contreras, quien defendió a su hijo, un hincha de Millonarios que iba a ser atacado con un arma blanca. Por estos 6 hombres, la policía ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos. Las autoridades aseguran que son 14 zonas de la ciudad de Bogotá donde estos jóvenes están siendo buscados y las investigaciones continúan. Esto es lo último de Noticias Caracol. La salida al problema de riñas entre hinchas del fútbol involucra a muchos sectores. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá tiene un programa de emprendimiento para jóvenes barristas de Bogotá. Vamos a ir en vivo con Catalina Gómez. ¿En qué consiste esta estrategia? Catalina, buenas tardes. La idea, Juan Diego, muy buenas tardes, es invitar a los hinchas de las diferentes localidades de Bogotá que pertenezcan a cualquiera de las barras que están aquí en la ciudad a que saquen adelante su proyecto de empresa, a que se unan a este programa de desarrollo de emprendimiento, y es una invitación que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, ofreciendo diferentes tipos de créditos para los jóvenes. Veamos. A través de los programas de emprendimiento, el distrito busca impulsar en Bogotá el trabajo de los jóvenes hinchas de equipos de fútbol. El programa de emprendimiento empresarial de la Secretaría se ha acercado en las localidades a las barras deportivas de Santa Fe, Millonarios, Nacional, los equipos de Cali como el América. Hemos capturado sus ideas, hemos acompañado para estructurarles los planes de negocios y con el Grupo Confiar nos disponemos a continuar haciéndole los créditos
que requieren esos emprendimientos. Cerca de 600 jóvenes son asesorados en la ciudad y los proyectos que sean avalados contarán con un apoyo interinstitucional por 2 años. Y ahí empezamos el proceso de estructurarle su plan de negocio, sobre todo la parte financiera, porque en esto de los negocios hay que estructurar la viabilidad de ellos. Los montos se definen de acuerdo a la naturaleza y a la importancia que tiene el plan que resulte de sus ideas. Jonathan Rodríguez, hincha de Santa Fe, es uno de los beneficiados. Nosotros queremos como tal es que un trabajo que se acomoda a nuestro estilo de vida, que la sociedad nos mire con buenos ojos. Su microempresa vende afiches, vallas, camisetas y boletería y pronto espera ver resultados. Hasta ahorita vamos a recibir algo aparte del gobierno, porque al igual, pues como te digo, la empresa se montó con las uñas, la montamos por iniciativa propia. De acuerdo con el distrito, los créditos van desde 5 hasta 15 millones de pesos. La idea es que esos jóvenes utilicen mejor su tiempo libre y aquí, como ya lo vieron, se venden afiches, boletería, vasos, todo tipo de cosas. No importa cuál sea la idea que tienen estos jóvenes, la puedan sacar adelante a través de esos programas de emprendimiento. Desde el sur de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Resultados, urna virtual. ¿Siente usted temor de usar la camiseta de su equipo de fútbol en lugares públicos? Sí, 90.27%. No, 9.73%. Total votos, 6.206. No para la violencia contra las mujeres en Antioquia. A la 1 de la tarde les tendremos información sobre los últimos 4 casos de homicidios de mujeres en ese departamento, donde en lo corrido del año ya van 179. Además les contaremos la odisea que tienen que vivir habitantes de 19 veredas del municipio de Granada, a quienes el invierno los dejó prácticamente incomunicados. A la 1. En otras noticias relacionadas con el tema de seguridad, una explosión sacudió anoche la zona industrial de Puente Aranda en Bogotá. 5 personas resultaron heridas por la detonación de 10 kilos de pentonita. Vamos de inmediato al lugar de los hechos con Paola Bermúdez. ¿Qué es lo último? Paola, buenas tardes. Hola Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Lo último es que esas 5 personas lesionadas ya fueron dadas de alta de los centros hospitalarios en los que fueron atendidos por politraumatismos, especialmente en los brazos y en la cara. También les cuento que hay por lo menos una fábrica con vidrios rotos, así como 3 viviendas afectadas, y que la ciudadanía en este sector del centro de Bogotá está atemorizada, porque esta no es la primera vez que un hecho como estos se registra en este punto de Bogotá. Eran las 10:45 de la noche cuando en ese punto del barrio La Primavera, en la localidad de Puente Aranda, se escuchó una explosión. Una buseta pasaba por el lugar en ese momento y 5 de sus pasajeros sufrieron lesiones que los tuvieron hospitalizados hasta esta mañana. Hablamos telefónicamente con la mamá de Wilson Chávez, el conductor del vehículo. O sea, pasó en el momento y en la hora indicada donde estalló eso, no fue más. Doña Victoria, ¿y él tiene algún tipo de lesiones? Ahí los que más se afectaron fue los que iban en la... Es que como él y un amigo iban en la cabina no les pasó nada, pues las esquilas, unas esquilas muy poquitas. Fanny Calderón y Steven Ríos, afectados con la onda expansiva, relataron el susto que vivieron anoche y el temor que sienten hoy, porque según ellos ya se han presentado varias situaciones similares. Quedé de una. Como mi hijo llega a las 11 de la noche, lo trancó el semáforo, si no, el impacto hubiera sido para él, porque él pasa siempre por esta vía. Fue el susto. Y el vidrio, sentimos como si eran un cilindro de gas dentro de la casa. Hace más o menos alrededor de un mes ya se había presentado otro hecho similar y empezando el año también. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Eduardo Martínez, también se refirió a lo ocurrido. Hoy estamos hablando con el dueño de un establecimiento muy cerca al lugar donde hace la explosión el artefacto, para ver si él ha recibido alguna llamada extorsiva y pueda de pronto tratarse esto como una presión a la extorsión. Mientras los habitantes del barrio La Primavera esperan que se esclarezca lo sucedido, la empresa Suroriente, a la que pertenece la buseta afectada, indicó que no se pronunciará hasta que no haya claridad sobre lo ocurrido. Más temprano, el alcalde local de Puente Aranda, César Moreno, entregó su versión sobre los hechos ocurridos aquí a Noticias Caracol. Es un artefacto explosivo de bajo poder accionado mediante medios electrónicos. No se ha detectado aún si es un temporizador electrónico o si es a través de celular. Esa será parte pues, de la información que nos pueda suministrar los organismos de inteligencia posteriormente.
A esta hora varios funcionarios de la Personería y de FOPA, el Fondo para la Prevención y Atención de Desastres, se encuentran aquí en la zona evaluando finalmente cuáles fueron los daños causados y cuántas en su totalidad las viviendas afectadas con esta explosión. Información desde el centro de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Paola, gracias. Con base en un video grabado por cámaras de seguridad, la policía busca a una banda de ladrones que esta madrugada robó en un almacén de Bogotá. Los delincuentes rompieron los vidrios y se llevaron varios objetos de valor. Vamos en vivo con Jennifer Montoya, que vio el video y nos cuenta qué se ve, Jennifer, en ese video. Buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes. Pues mire, se ve absolutamente toda la operación, todo el robo. Desde que llegaron los delincuentes aquí a las 3 de la mañana, se pararon justo ahí donde se encuentra la persona trabajando, rompen el vidrio, ingresan al lugar, cogen los artículos y salen corriendo. En total la operación no dura más de 2 minutos. Los delincuentes, 2 hombres y una mujer, que ahora son buscados por las autoridades, y lo que se llevaron está evaluado en 30 millones de pesos. Pero mejor que contarles, que ustedes mismos vean las imágenes. En este video se observa cómo a las 3:16 de la madrugada, en las afueras de este almacén ubicado en la avenida Carrera 68 con avenida Américas, merodean unas personas. De repente rompen el vidrio de seguridad e ingresan al lugar. Aquí se ve cuando este hombre se lleva una cafetera. Detrás de él van sus 2 cómplices con otra cafetera más grande. Los 3 salen del almacén. Uno de los ladrones vuelve a entrar y coge una batidora que pesa unos 25 kilos. La mujer, ahora sin capucha, ingresa de nuevo y se lleva un molino de café. Al salir se cae, pero continúa. El robo termina a las 3 de la mañana y 17 minutos, según quedó registrado en el video. Desde otro ángulo también se ve el momento en que los ladrones toman otros artículos del lugar. La sensación que hay entre los habitantes del sector es que falta seguridad. Uno tiene que abrir a determinada hora y cerrar a determinada hora, porque si se queda más tarde se expone. Sí, entonces pues es difícil, falta un poquito más de patrullaje a diferentes horas. El robo está evaluado en 30 millones de pesos. La policía llegó al lugar 5 minutos después de activada la alarma, pero ya no había ni ladrones ni equipos. Mire, este sector es bastante comercial. Hace un año este sector fue azotado por una banda que robaba a los locales y a las personas que caminaban por las calles. Las personas temen que esa banda que cayó en manos de las autoridades hace un año vuelva a renacer. Por eso estaremos atentos a las reacciones de las autoridades y de la misma ciudadanía. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muchas gracias, Jennifer, por su información. Y es que la situación de seguridad en Bogotá es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos y también a las autoridades, naturalmente. Precisamente a esta hora se adelanta un debate sobre el tema en el Consejo Capitalino. Allí está Juan Carlos Pardo. ¿Qué ha pasado en el desarrollo de este debate? Juan, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Lo que se ha presentado aquí en el Consejo de Bogotá son duros cuestionamientos a la operatividad que en este momento tienen las cámaras de seguridad de Bogotá. Según el concejal Horacio José Serpa, de 370 cámaras que hay en Bogotá, más de 110 no sirven. Son cuestionamientos muy fuertes a la administración municipal. Y aquí está el secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cuál es la respuesta que entrega la administración distrital frente a este déficit de cámaras de seguridad en la ciudad? No, nosotros tenemos una muy clara política de seguridad y la estamos buscando cambiarla en la forma de crear la Secretaría de Seguridad, que por supuesto va a tener un inmenso presupuesto para el año entrante, y estas cámaras, este es un problema que hay que revisar a profundidad porque no viene de ahora, viene de administraciones anteriores, y yo le estoy solicitando a la Fiscalía una revisión a fondo de todos estos contratos y esperar dar el salto para que mañana Bogotá tenga las cámaras que se necesita, pero no solamente las cámaras, sino todo un proceso de seguridad a través de una Secretaría de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos que le permita mejorar la seguridad en Bogotá que tanto clama el pueblo bogotano. Importante noticia, va a pedir investigar el Fondo de Seguridad. ¿Perdón? ¿Va a pedir investigar el Fondo de Seguridad? Sí, por supuesto, nosotros ya le hemos pedido, pero revisar no solamente esta administración, sino todas las demás administraciones, porque todos los contratos vienen de las administraciones anteriores, la gran mayoría de ellos. Finalmente, secretario, si no hay solución frente a los problemas de seguridad en los estadios, ¿qué va a suceder en Bogotá con el estadio? Ya en Medellín anunciaron que no van a prestar el escenario si esto sigue. También el gobernador de Santander. Por supuesto, cerrar y obligar a que se pueda actuar en paz.
y acompañaría al gobierno nacional en que suspendamos entonces la actividad futbolística hasta que logremos todos entender que no puede haber sino paz en beneficio de todos los colombianos. No se va a prestar el estadio si no hay paz. Si no hay paz, no hay estadio. Y si no hay paz, no hay fútbol. Secretario, muchas gracias. Es el secretario de Gobierno de Bogotá en medio de este debate que se lleva a cabo en el Consejo Capitalino. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan, gracias. Si no hay paz, no hay estadio. Y es que la criminalidad parece no tener límites. Miren, ladrones intentaron robar un templo en el occidente de Popayán. Según los sacerdotes, esta es la quinta vez que intentan hurtar en esa misma parroquia. El atraco ocurrió en esta iglesia del occidente de Popayán. El padre Joel Ortiz relató cómo el sacerdote de turno fue amarrado por 3 hombres y una mujer que inicialmente llegaron a la parroquia solicitando un servicio religioso. Mientras estaba mirando el computador, le toman de las manos, ahí las colocan atrás, lo amarran y lo pasan hacia adentro y lo sientan. Violentaron la puerta de mi cuarto, rebrujaron todo. No encontraron dinero, que seguramente era lo que buscaban. Según el sacerdote, los delincuentes buscaban el dinero de una actividad que habían realizado para el arreglo del templo, pero que no habían guardado allí. No le pudieron robar a Dios. Aseguró que ni la parroquia ni ellos tienen dinero y dijo que perdona a quienes intentaron robarlos. Más bien que se corrijan y que se coman el pan con el sudor de la frente y no con el sudor del que vive al frente. Los feligreses rechazaron el intento de robo en su parroquia. Muy mala cosa, ¿cómo van a robar la casa de Dios? Las autoridades anunciaron más vigilancia en este sector para que hechos como este no se vuelvan a registrar. Según el sacerdote de esta parroquia, esta es la quinta vez que los ladrones tratan de robarla, pero que gracias a la ayuda divina se han ido con las manos vacías. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. En medio de los altos índices de intolerancia en las calles y que generan incluso muertes, hoy seguimos con nuestros informes sobre la investigación de corpovisionarios y el tema de la cultura ciudadana. Más temprano fui testigo de accidentes de tránsito porque, tal y como lo dice el estudio, simplemente alguien no respetó las normas. ¿Quién llevaba la vía? Yo dando la vuelta al rompoint, él venía, pasó, tenía que esperar en la que yo pasara para poder tomar el rompoint nuevamente. ¿Por qué no respetó la cebra? Porque yo ya iba a arrancar cuando cambió el semáforo. Cambió a verde. Eso quiere decir de forma evidente que la vía la lleva el peatón que esté caminando por este paso. Los conductores tendrían que parar. Ese, por ejemplo, no lo hizo. Siguió de largo. Y mientras estuvimos aquí, este otro tampoco lo hizo. Mientras estuvimos aquí, captamos a 2 conductores más que por poco atropellan a unos peatones cuando debían parar. Fíjense ustedes. Tiene uno que esperar que pasen ellos primero para uno poder pasar. Sobre todo, pues, un peligro. En Bogotá, la mitad de las muertes en las vías el año pasado ocurrieron por no respetar las señales de tránsito. El 96% de las víctimas fatales fueron hombres. Y a lo que más le temían las personas, la situación más riesgosa era a montar en bus por el exceso de velocidad. Si yo tengo conflictos con mis vecinos, pero aparte cuando voy manejando, cuando voy caminando por la calle, tengo conflictos con el conductor de la moto, con el conductor del carro, con el taxista, con el conductor del bus, pues la conflictividad en la ciudad se ve seriamente lesionada. ¿Usted se acuerda de esto? ¿Conoció esto? ¿Oyó hablar de esto? No. Pues creo que es de un partido político, ¿no? ¿Se acuerda de esta tarjeta, señor? Sí, señor. ¿A quién se la mostraría? Úsela en este punto de la ciudad. Se la mostraría al que robó la tapa de esa alcantarilla. Le daría visto bueno a las personas que están pasando por la cebra, que eso es cultura ciudadana. Lo más grave es que solo 2 de cada 10 personas son conscientes de que su mal comportamiento en calles como esta provoca accidentes. La gran mayoría cree que hace las cosas bien. Olvidan una frase que con una pirinola nos enseñó la pedagogía mocusiana. Para que todo mejore, todos ponen. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Oiga, Juana, todos esos que se pasaron la cebra, mal, ¿no? Mal, tarjeta roja. A usted bien, aunque casi me lo atropellan. Aunque casi me atropellan. Y yo le regalo a usted una, mire, con la famosísima pirinola, que no es otra cosa que esto, pensar en el otro. Sí, es que si todos nos tomamos un segundo antes de hacer lo que vayamos a hacer, pensando en cómo podemos afectar la vida del otro,
pues dejamos de vivir como si fuéramos animales en la selva. Hola. Lo que nos ahorraríamos, Vanessa. En fin. En otras noticias, el matoneo en los colegios no es solo un problema entre estudiantes. Decenas de profesores piden traslado porque son víctimas de alumnos que los amenazan o los agreden. Una valiente educadora decidió contarle su historia al país. Noticias Caracol investiga. Te damos una mención de honor por tu carisma. Así habla esta maestra de ademanes dulces y palabras cariñosas sobre los que fueron sus alumnos. Son 20 años de experiencia como orientadora escolar en un colegio de la capital. Te escribimos para que sepas que te llevamos presente. Yo amo mucho mi profesión. Yo toda la vida soñé ser orientadora. Su tragedia comenzó el pasado 23 de julio, cuando salía al terminar su jornada. 3 estudiantes le pidieron dinero. El estudiante dijo, ay, entonces deme 1.000 pesos. Le dije, no te voy a dar plata. Yo le di la espalda, más o menos recorrí media cuadra, cuando sentí fue un impacto supremamente fuerte en mi espalda, que me quedé por un momento sin respiración. Sí, Más que el dolor físico, le quebró el dolor emocional. Pues lógicamente el llanto. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Mis propios estudiantes agredirme de esa manera. Puso la queja en la rectoría. Cuando la rectora les preguntó a ellos por qué habían hecho eso, entonces ellos dijeron, no, nosotros no fuimos, nosotros sabemos quién fue, pero no los vamos a sapear. Lo único que hicimos fue cagarnos de la risa. Por casos como el de Gloria Rodríguez, la Secretaría de Educación del Distrito y el Centro de Seguridad y Convivencia evaluaron situaciones de amenazas contra los maestros en colegios públicos y privados. Los resultados son significativos. 140 casos de amenaza por año. De hecho, en la fecha que estamos hoy, a corte de septiembre, tenemos 173 casos de amenazas. Es decir, este año tendríamos mayores números de amenazas. En el 2012, el 35% de las amenazas a maestros fueron anónimas, un 24% hechas por estudiantes. Las modalidades de agresión van desde el grito, el zarandeo, el empujón y la internet. El uso de las redes sociales para amedrentar o para poner mensajes intimidatorios entre los mismos estudiantes y hacia los docentes es creciente. ¿Qué tipo de secuelas emocionales lleva usted? Cuando salgo del colegio, salgo muy insegura. Yo estoy volteando a mirar cada ratico hacia atrás porque me parece que ya me van a atacar. Hoy los maestros están siendo respaldados por una nueva norma, el decreto 1782. Que nos ordena a todas las secretarías de educación del país, en caso de docentes en esas situaciones y en desplazamiento, tengan acceso a unos traslados preventivos para su seguridad de manera rápida. Gloria tuvo la fortuna de un traslado a tiempo. No nos debemos callar, tenemos que hablar decididamente, no nos dé miedo, Dios está con nosotros. Ella fue víctima de matoneo por parte de sus alumnos. Dice, los momentos tristes son Sabe que su misión de educar debe continuar. Por eso está pasando la página para hacer borrón y cuenta nueva. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se mostró preocupado por la negativa de la Corte Constitucional de aplazar el desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y advirtió que los que se verían afectados serían los consumidores por nuevas alzas. La Corte Constitucional rechazó la solicitud del ministro de Hacienda de aplazar la aplicación del fallo que ordena desmontar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, instrumento que según el ministro ha sido muy beneficioso para los consumidores. Si ese fondo no se hubiera creado, los colombianos habríamos tenido que pagar en los últimos 2 años y medio 3,5 billones de pesos más, porque ese déficit que hoy tiene el fondo es plata que dejamos de pagar los colombianos en su momento porque no se ajustó el precio de la gasolina. Y explicó que acabar en este momento con el fondo podría implicar nuevas alzas. Por el conflicto del Medio Oriente, el precio internacional ha subido y eso no se ha traducido en mayor aumento en Colombia. Entonces está jugando a favor de los colombianos. Por eso el gobierno se opone a acabar con ese mecanismo. En este momento, el Fondo de Estabilización está protegiendo el bolsillo de los colombianos y queremos que siga así.
El ministro dijo que hay que esperar el texto del fallo para ver exactamente qué ordena la Corte y qué medidas adoptará el gobierno. Los hechos más importantes de Antioquia están a la 1 de la tarde en Noticias Caracol. Una mirada más profunda, más analítica, más detallada. A la 1 de la tarde, Noticias Caracol es Antioquia. Noticias Caracol, primero en noticias. En la 1 de la tarde vamos con noticias de Medellín y de Antioquia. Tenemos reportes en vivo desde la capital antioqueña. Vamos a comenzar con Juan Pablo López. Juan, 4 mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en ese departamento. ¿Ya identificaron a los responsables? Buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. Yo la saludo desde el centro de Medellín, muy cerca al río Medellín. Aquí fue encontrada una de las mujeres de cerca de 20 años con heridas de arma blanca. No han sido identificados los responsables. Hay 20 millones de pesos de recompensa por parte de las autoridades para quien dé información que permita la captura de los responsables. Y además, pues tampoco se han identificado a los 2 últimos casos que ocurrieron aquí en Medellín. 2 casos más ocurrieron en el municipio de Fredonia. Los 2 casos más recientes se registraron en el barrio Robledo, en el occidente de Medellín, donde una mujer entre los 17 y 20 años fue atacada en lo que parece ser un crimen pasional. Es que una de ellas tuvo la oportunidad de defenderse, lo muestra pues el tipo de herida que aparece en su cuerpo, y la otra que definitivamente sí no. Y en este sector del norte de la ciudad, muy cerca de la portería de la Universidad de Antioquia, fue encontrada muerta una mujer de cerca de 20 años, aún sin identificar. Según las autoridades, habría recibido cerca de 20 heridas de arma blanca. En el primer momento seguramente es herida de muerte y no tiene la oportunidad de defenderse, pero igual con sevicia es atacada con esta arma blanca. La policía de Medellín ofreció 20 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables. En otros hechos, 2 mujeres de 52 y 33 años, pertenecientes a una misma familia, fueron asesinadas con arma de fuego en zona rural de Fredonia, en el suroeste de Antioquia. Ya son 179 los casos de mujeres asesinadas en este departamento. Y de estos 179 casos, las autoridades están investigando cuáles de ellos podrían ser feminicidios, que esto corresponde a crímenes solamente por el hecho de ser mujeres. Muchos tienen que ver con crímenes pasionales y además también hay algunos que son violencia intrafamiliar. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de las investigaciones. En Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan. Y es dramática la situación que están viviendo miles de personas por un puente que destruyó el invierno en Granada, Antioquia. 19 veredas están incomunicadas y Diana Pérez nos tiene toda la información. ¿Qué dicen las autoridades? Diana, buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes nuevamente. Mire, nosotros estuvimos hablando con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Ellos nos aseguraron que como ese puente era una vía terciaria, ellos no tenían injerencia para arreglarlo. Entonces es por eso que aseguran que la alcaldía debe ser la responsable, la alcaldía de Granada. Pues estuvimos preguntándoles y ellos aseguraron que no tenían los recursos, 2.265 millones de pesos para volver a montarlo. Sobre esta quebrada de Granada, Antioquia, quedó parte del puente que se llevó la ola invernal hace 3 años. Desde entonces, la solución de 2.000 personas de 19 veredas es esta improvisada garrucha, pagada con los ahorros de los campesinos. Sufrimos también porque tengo una hermana yo allí toda en Quebradona, que también ver cómo paso uno aquí raspando las manos en este cable. Es la única forma de movilizarse, ya que desde ese entonces ninguna autoridad se ha hecho cargo de este dramático problema. Muchas veces uno sube aquí a las 6 de la mañana y está prácticamente a las 10 o 10 y media en Granada, yéndole muy bien a uno. Se necesitan más de 2.265 millones de pesos para su reconstrucción. 19 veredas perjudicadas, el corregimiento de Santana, el municipio de Cocorná, el municipio de Granada. Es un anillo vial donde comunica con Santuario también. Es un puente muy importante para que llevemos 3 años sufriendo con la misma problemática. Noticias Caracol estuvo averiguando con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, pero aún no dan una respuesta ante el problema. Mire, esas 19 veredas quedan aproximadamente a 4 horas de Medellín, de donde estamos, y aún así los habitantes de la zona se han movilizado casi por todo el país pidiendo ayuda. Han hablado con Colombia Humanitaria, con la gobernación, con la alcaldía y nadie les da respuesta. Es la información que tenemos entonces desde Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol.
Diana, gracias. Allá en Medellín, y vamos ahora a Cali. En la capital del Valle del Cauca hay un fuerte debate por la posibilidad de que haya un plan desarme permanente. Esto debido a las elevadas cifras de homicidios. Mientras el alcalde dice que la tercera parte de las muertes son con armas legales, otros sectores rechazan esa estadística. Eduardo Manzano nos cuenta quiénes apoyan, quiénes rechazan. Eduardo, buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes. Pues mire, la medida la apoya el personero de la ciudad de Cali, Andrés Santamaría, quien en varias oportunidades ha solicitado medidas de este tipo, pero la rechazan otro tipo de sectores. Por ejemplo, el concejal Roy Barreras, que trata temas de seguridad, dice que el 95% de los homicidios se cometen con armas ilegales que circulan en la ciudad. El alcalde ha dicho que el ejército y la policía son quienes deben tener el control de las armas porque están entrenados para hacerlos, y que los salvoconductos deben entregarse en condiciones muy particulares y en casos muy especiales. En el primer semestre de este año hubo un incremento del 16% en las muertes violentas en la ciudad, según el Observatorio Social de Cali. Reportan 954 casos, el 90% con armas de fuego, aunque la Personería de Cali sostiene que en lo corrido del año van 530 muertes más. Por eso el alcalde Rodrigo Guerrero estudia la posibilidad de imponer el plan desarme permanente. Suspender el porte de armas. Espero que ahora nos den la autorización. La Personería está de acuerdo. La Asociación de Usuarios de Armas de Fuego Amparadas, de la que hacen parte cerca de 7.500 personas, rechaza la propuesta. El fin de semana pasado hubo 17 muertos violentos en Cali, productos de sicariato, de ajustes de cuentas, y estábamos en plan desarme. El general Leonardo Barrero, comandante de las fuerzas militares, tampoco comparte la propuesta. Hay una posibilidad legal de que la gente tenga sus armas para la defensa personal. Ciudadanos consultados por Noticias Caracol creen que los planes de la alcaldía deben dirigirse a desarmar a las pandillas y a los sicarios, que son los que causan la mayor parte de los homicidios, lo que debería estar acompañado de proyectos sociales y oportunidades de resocialización. Los detractores de la medida que está estudiando en este momento el alcalde dicen que incluso en Cali hay oficinas especializadas en alquilar armas para cometer homicidios. Por eso dicen que no es conveniente la medida de suspender el porte de armas de manera permanente. El alcalde ha pedido la intervención del gobierno nacional para que, a la par con un posible plan de desarme permanente, haya grupos especializados en la desarticulación de las bandas criminales, que son las que están sembrando el terror en la ciudad de Cali. En la capital del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo. Escándalo en el área metropolitana de Barranquilla. De forma misteriosa desaparecieron 21 cheques de diferentes cuentas de la alcaldía de Malambo Atlántico. Uno de los cheques, por valor de 9 millones de pesos, alcanzó a ser cobrado. Vamos en vivo con Margarita Ariza. ¿Cómo se dan cuenta de este robo? Margarita, buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Se dan cuenta aquí en la alcaldía del municipio de Malambo por una llamada que hace la gerente del banco confirmando el pago de uno de estos cheques. Empiezan a verificar en los consecutivos que tienen aquí y se dan cuenta de que no han girado un cheque por ese valor. Empieza la revisión en las chequeras y es cuando pues notan la ausencia de 21 cheques. No se sabe cómo, cuándo, dónde, en qué momento fueron extraídos estos cheques. Se supone que de aquí de la alcaldía del municipio de Malambo. Lo que nos dice el alcalde es que incluso el cheque que alcanzó a ser pues pagado tenía la firma de él y de su secretario de Hacienda. Según las investigaciones, sus firmas fueron escaneadas. De estas chequeras fueron extraídos los 21 cheques que, según las autoridades, desconocidos intentaron cobrar en 2 bancos de Barranquilla. Dice el secretario de Hacienda de la alcaldía de Malambo que solo se dieron cuenta del faltante cuando recibieron la llamada de la entidad bancaria. Al verificar que dentro del talonario que tenía a la mano no se encontraba el cheque que estaba para su confirmación, pues procedimos automáticamente a solicitarle a la gerente del banco el no pago del cheque. Los cheques, según el alcalde, fueron cuidadosamente desprendidos de 4 chequeras y uno por 9 millones de pesos alcanzó a ser cobrado. Quisieron cobrar en una forma simultánea. Nos dimos cuenta, hubo una persona capturada, otra se nos escapó y uno sí logró cambiarlo porque no lo cambió directamente en la sucursal donde tenemos la cuenta. Inmediatamente se procedió a la anulación de los mismos que tenían las respectivas firmas. Ahí se ve que la firma fue escaneada, tanto la mía como la del secretario de Hacienda. Autoridades investigan en qué momento y dónde fueron extraídos los cheques con el que se pretendía desfalcar a la alcaldía de Malambo.
Y vamos nuevamente a la capital del Valle del Cauca. Hay largas filas en las afueras de la alcaldía de Cali de centenares de personas que están tratando de pagar el impuesto predial con un beneficio de hasta el 80%. Hoy es el límite. Pero la situación es muy difícil para algunos contribuyentes porque dicen que hay muy pocos funcionarios para atender la cantidad de personas que quieren pagar. Carlos Gutiérrez está allá. Carlos, ¿qué dice la alcaldía frente a esta situación? Buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes. Pues hablamos con la secretaria de Hacienda de aquí del municipio de Santiago de Cali. Dice que no se puede hacer nada, que hasta hoy es la fecha límite para que estos contribuyentes puedan ser beneficiados con este generoso descuento de hasta el 80%. Mientras tanto, yo les quiero mostrar, estas son las filas que se registran y que se han registrado a lo largo de la mañana de hoy. Centenares, miles de personas se hacen aquí a las afueras de la alcaldía para tratar de acceder a este descuento en el impuesto predial, pero infortunadamente el compromiso es hoy que se cumple este plazo que entrega el gobierno local. Johnny Andrés Echeverri, acompañado por su mamá, lleva 27 horas esperando que lo atiendan para llegar a un acuerdo de pago por el impuesto predial de su casa. Mi mamá es una persona de la tercera edad y le tocó amanecerse acá por el problema que hay para entregar, o sea, que solamente entregan 100 fichas. Como Johnny, otras 1000 personas, muchas de ellas con colchonetas y maletín, hicieron la fila desde hace varios días en espera de una de las 120 fichas para aprovechar el descuento del 80% en la obligación. La quieren de tener más funcionarios, porque no, ¿para qué están los CAI? Los Cali de aquí, ¿para qué están? ¿Por qué no esplenden eso para otros lados? Por gente durmiendo aquí. Hay gente durmiendo aquí como un pordiosero, no hay derecho. Por momentos se presentaron roces entre los contribuyentes. Algunos denunciaban la venta de puestos. La secretaria de Hacienda de Cali, María Cristina Arango, aseguró que hoy cumple el plazo de ofrecer el descuento. El plazo es de ley, está establecido en una ley del Congreso de la República, claramente estipulado y no se puede extender más. Según la funcionaria, hace 2 meses se inició con la campaña de descuento denominada como el papayazo. Los contribuyentes también se quejan porque ellos deben venir directamente hasta la oficina de la alcaldía por el recibo para el pago del impuesto predial. Deben hacer otra cola en el banco que está asignado para recaudar estos dineros y posteriormente deben volver nuevamente aquí a la alcaldía para presentar el recibo que han pagado. Por su parte, la alcaldía ha dicho que hasta las 12 de la noche hoy atenderá a las personas que están haciendo esta fila durante toda la mañana de hoy. Seguramente muchas de ellas se quedarán por fuera de ese beneficio. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.